Y la deuda no es mala. La deuda cara, esa es la deuda mala. Esa es la otra deuda que puede ser cara, pero tiene un fin que te genera un rendimiento. Hay que dividir la deuda en dos. La deuda para consumir y la deuda para producir. Nos han enseñado desde pequeños a meter moneditas en una alcancía, guardar la platita, comprarnos nuestro autito después de ahorrar. Llegas a los 50 años y terminas de pagar tu departamento, mejoraste de auto y se te fue la vida. Vemos a los millonarios y sacan deuda para todo, hasta para vivir. Antes hablábamos que la deuda de vivienda social era la mejor deuda que puedes tener. Y eso lo sigo diciendo. El problema es que el banco ha cambiado las reglas. Sí. Airbnb quieras o no, es un negocio de ingreso pasivo. No, Si tú tienes un departamento, No. claro que sí. yo voy en contra de esas cosas porque no es pasivo cuando tú tienes que gestionarlo. Mi abuelo siempre decía, casa no da negocio, negocio da casa. Nuevo episodio de Capitalistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la estrategia que nadie te enseña, el tema del endeudamiento, ¿no? Los mitos que hay, la cultura financiera. Estamos con Antonio, con Francisco, en estos episodios que nos gusta tanto hacer cuando estamos solitos, sin invitados, donde podemos expandirnos, o podemos hablar un poco más, de una forma mucho más orgánica, ¿no? Entonces, hemos preparado un capítulo especial porque muchas personas también nos estuvieron preguntando en los chats de los anteriores programas qué opinábamos sobre la deuda, sobre pedirnos créditos del banco, todo lo que está pasando en Bolivia ahorita con el tema de la crisis también. Ya no están dando tantos créditos como antes. Es impresionante cómo incluso no hay liquidez en bolivianos en los bancos, ¿no? He ido yo a pedir una línea de crédito para la agencia y me han tardado 21 días en soltarme bolivianos porque no habían bolivianos, ¿no? Impresionante. Entonces, ahí, bueno, para arrancar, si quieren, vamos a empezar a hablar sobre el tema de la deuda. Si la deuda es buena, si la deuda es mala. Ahí, si quieres, arrancamos contigo, querido Antonio, que eres el hombre más experimentado. Más de nosotros. endeudado. El que ya ha tenido deudas grandes, chicas y pequeñas, Claro, quebradas claro. y demás. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de nuevo en Capitalistas. Sí, este tema es súper interesante, ¿ya? Efectivamente, hemos sido criados con el ahorra en tu chanchito, en tu alcancía, ¿no es cierto? La alcancía de Alacitas era el ejemplo clásico de todas las mamás que nos decían, aquí van a poner sus centavos, sus 5 bolivianos, y van a terminar teniendo plata porque hay que ahorrar y siempre hay que ahorrar. ¿Para qué? Para tu casa propia. Esos eran los dos sueños de ir ahorrando y tener casa propia. Son los sueños que nos han inculcado desde niños. Y por si acaso, no son los mejores sueños del planeta. En realidad, puedes estar cometiendo graves errores. Ya de entrada, el guardar dinero en una alcancía es el peor error de tu vida. Eso desde niños te tienen que enseñar que no. Y segundo, la deuda, que lo hablábamos antes de comenzar el programa, nuestros padres, o al menos tal vez sus abuelos, mis padres, nos decían, no, yo prefiero pagar todo, no quiero tener deuda a nadie. Yo voy a ahorrar para tener mi casa propia y voy a pagarla contada. Bueno, lamentablemente, eso era de las peores decisiones que puedes tener. La deuda estaba mitificada como, y sigue siendo mitificada como algo muy malo. Y la deuda no es mala. La deuda cara, esa es la deuda mala. La deuda buena existe y en realidad todos tenemos un nivel de deuda adecuado. Se llama nivel de deuda óptimo en las empresas y sirve igual para las personas. O sea que si tú tienes una deuda, no está mal. La cosa es, ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Y cuánto de interés estás pagando? Porque ahí es donde defines si esa deuda es buena o es mala. Y eso tenemos que definirlo claramente. ¿O qué te genera esa deuda, no? Porque hay deudas caras, inclusive, que yo el otro día discutía, porque yo adquirí una deuda hace unos 3 años, una deuda a 10 años a título de mi empresa, pero para algo personal. Y es una deuda cara, pero cuando yo analizo después y digo, a ver, si yo me alquilaba una casa y pagaba $2,500 al mes, estoy poniendo un ejemplo, no es que lo hacía ya, y pagaría $2,500 al mes versus pagarle al banco $2,500 al mes y ser dueño de esa casa. Puede ser que en intereses estoy pagando un montón, pero igual lo pagaba en un alquiler. Entonces, tiene un sentido esa deuda. No sé si me dejo entender. Entonces, después, esa propiedad, yo no la estoy utilizando ahorita. Creo que tú la conociste, ¿no? Sí, sí, sí. Mi casa de Urbo. Y la alquilé. Y el alquiler paga la cuota del banco. Entonces,
Esa es una deuda inteligente. Yo le llamo deuda inteligente porque a mí no me cuesta nada. Yo estoy haciendo más patrimonio. A la larga, en 7 años más, esa propiedad es totalmente mía y solamente puse un capital para pagar el pie, ¿no? Esa es la otra deuda que puede ser cara, pero tiene un fin que te genera un rendimiento. Es por eso que hay deuda buena y mala. No necesariamente es la deuda cara, significa que la tasa es muy alta o muy baja. Es qué estás haciendo para el retorno con ese dinero. Si tú estás generando un retorno mayor a lo que estás pagando o vas a llegar a generar en el tiempo un retorno mayor a lo que vas a pagar en intereses, definitivamente esa es una deuda buena y es una deuda que debes tener. Claro. Antes hablábamos que la deuda de vivienda social era la mejor deuda que puedes tener. Y eso lo sigo diciendo. El problema es que el banco ha cambiado las reglas. Sí. Están obligados, el Estado ha obligado a los bancos a darte la vivienda social, el bono, la deuda de vivienda social, el préstamo por vivienda social. Tasa fija, súper buen interés, pero han bajado los tiempos. Antes te daban 25 años, ahora te están dando 10, 8 años para pagar. Entonces, han acelerado, pero igual tienes 8 años a una tasa fija del 6, que si te pones a pensar, solo la inflación es mucho más que eso. ¿Y ese cambio es de ahora? Ese cambio de es la último. crisis. Sí, es por esta crisis ya, última. ya. Por el tema de que no hay dólares, por el tema de que no hay efectivo, justamente, no hay liquidez en el sistema, la banca sigue obligada a dar créditos, pero no está obligada a darte a 30 años plazo, a 20 años plazo. Claro. Han reducido los plazos y obviamente la cantidad de gente que accede a la deuda de vivienda social, pero con tan corto plazo, claro, su tasa mensual, su cuota mensual es mucho más alta y han reducido la cantidad de gente que puede tenerla, pero están obligados a seguir dándola. Y esa es una muy buena deuda por la tasa fija y en bolivianos. Ahí lo que yo haría de distensión, acá tengo uno. Lo que yo vería es, más allá de la tasa y de esto del crédito de vivienda social, etcétera, que sabemos que tiene muy buenas condiciones, hay que dividir la deuda en dos. La deuda para consumir y la deuda para producir. Esas son las dos formas en las que podemos diferenciarla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un salario chico, prefiero endeudarme a una tasa alta para poner un negocio que sacar un crédito de vivienda social para pagar un alquiler que no me está produciendo nada en realidad. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando está hablando de deuda es usar mucho el sentido común, como decía Ale, y decir, a ver, si yo estoy gastando esto, esta deuda me ayuda a cubrir este gasto y me genera algo más, o realmente me está nada más quitando plata, porque el crédito de vivienda social, ahorita, si tú sacas $100,000 más o menos, terminas pagando como 5,600, 7,000 bolivianos de tasa mes a mes. Puedes conseguir un alquiler que sea más barato que eso por ahora y más bien endeudarte a tu máxima capacidad con una deuda que puede ser un poco más cara al principio porque no tienes patrimonio como garantía ni nada, pero para poner un negocio, pero para emprender, ¿no? Para buscar de alguna forma que te genere ingresos eso. Entonces, la deuda que te genera ingresos para mí es la deuda buena. Cuando ya tienes un excedente de capital y quieres construir patrimonio y quieres endeudarte y usar justamente las hipotecas de ese patrimonio que puedes comprar, sí, yo me iría por el tema de terrenos, de casas, inmobiliario, etcétera, ¿no? De hecho, hablando ahí entre paréntesis, por ejemplo, comprar una casa al contado, que antes era lo normal y con lo que la gente apuntaba y con eso se sentía exitosa, para mí es un crimen. O sea, no tiene sentido usar esa plata para la casa y no para otra, para invertir, exacto, claro. ¿no? Cuando puedes sacar un apalancamiento del banco, digamos, ¿no? Y poner tú el 20 y sacar el otro 80%. Pero eso es lo que nadie nos enseña y en realidad cuando nosotros vemos, porque una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que la gente hace, ¿no? Vemos a los millonarios y sacan deuda para todo, hasta para vivir, ¿no? Ellos realidad tienen viven deuda para endeudados. todo. Sí. Y lo que ellos hacen es que usan la deuda con colaterales de los que vamos a hablar ahora para no pagar impuestos. No tienen salarios. Correcto. Es algo muy interesante de Elon Musk, por ejemplo. No tiene salarios, solo tiene acciones. Y usa esas acciones para poder sacar una deuda del banco y vive con deuda y esa deuda no paga impuestos. Entonces,
El impuesto está creado para la gente que no tiene conocimiento y lastimosamente no lo pagan los ricos porque saben cómo evadirlos de estas formas, ¿no? Entonces es clave que nosotros entendamos eso para prepararnos para cuando el momento llegue de realmente poder ir acumulando capital y no hagamos plata y no sepamos qué hacer con ella, ¿no? Claro, claro. Hay un dicho que mi abuelo siempre decía, y creo que es lo mejor que me dejó mi abuelo, que en paz descanse. Él decía, casa no da negocio, negocio da casa. Ya. ¿No? Entonces, las personas que piensan en guardar plata para dar su inicial y comprarse una casa, endeudarse, y dice, ay, ya tengo mi casa propia, ¿no? Pero no está haciendo negocio, sigue trabajando en una compañía, Como era el ganando. dicho, Casa no da negocio, pero negocio da da casa. cholet, un cholet, eso es lo mejor, ¿no? Del alto, esa Claro, cosa animal. claro. Es Para la mí ese mezcla es ideal. perfecta. Claro. Tienes 4 pisos que te dan negocio y vives en el último. O sea, yo le soy honesto, yo he tenido una discusión fuerte con mi esposa cuando yo tenía un departamento más grande y quería poner un tema de Airbnb, de alquiler, etcétera. Mm. Me decía, no, como en la casa, que no sé qué. Pero esa idea de que construyes, ¿verdad? El negocio y sobre eso construyes la casa es brillante. Pero no, es no, brillante. espera. Está bueno lo que estás diciendo, pero el dicho se refiere a otra cosa. A que casa, si tú te compras una casa, Claro, no es esa negocio. casa no te está dando No, plata sí. para tú hacer más plata. En cambio, el negocio te va a dar plata Para para construir que la casa. compres la casa y hagas más plata. Pero lo que hace Pero que si los lo llevas a choletes- este ejemplo. Pero con el es- cholete es perfecto, es claro. justamente Claro. representado. Claro, si encima puedes hacer la casa y la casa te da más negocio, Encima hace negocio. ¿no? Claro. Golazo. Porque los cholets generalmente tienes toda la parte de tiendas, ferreterías, etcétera, con alquiler. Tienes un salón de eventos adentro y recién en el tercer piso tienes el tema de la Sí. vivienda. Digamos. Sí. Entonces, Esos son los más genios. Es brillante. Está muy bien estructurado. Toda la parte de abajo es comercial. La siguiente fase es almacenamiento. La siguiente fase es salón de eventos, Sí. porque se sabe que hay muchísimo movimiento ahí. En la siguiente fase puede ser alquilero para tus hijos, departamento, vivienda, pero con un motivo. Y el último piso, Castillo. ese es donde tú vives, Sí. tu casa verdadera. Mm. Jardín, todo lo que quieras ahí. No hay problema. Pero todo lo de abajo te ha dado y te da la estructura para mantener lo que tienes ahí arriba. Sí, Es el ejemplo de tu abuelo, el dicho de tu abuelo sí. manifestado físicamente. Sí. Aquí hay una linda pregunta que dicen, ¿los salteños entonces son capitalistas? Sin darse Son los cuenta, capitalistas más son grandes mucho que- más capitalistas que la gente acá en Santa Cruz, Es aunque gente no crean. muy hábil para el negocio. Muy hábil para el negocio. Desde muy niños, hábil. desde que tienen 6 años, 7 años, cuando tú vas a las tiendas, a los mayoristas, etcétera, ellos son los que te están dando el cambio, haciendo los cálculos, todo. Entonces, son muy cracks para el tema de negocios, ¿no? De lejos. El movimiento de dinero del alto es espectacular y la mayor parte de ese movimiento no es con educación formal, es con educación de campo, de calle y de cultura, porque esa cultura es emprendedora de por sí. Y queramos o no, este país tiene 85% de informalidad y no estaríamos donde estamos si la gente no fuera emprendedora. De eso El- hay que hacer un capítulo para poder ver justamente el tema cultural. Comercio informal, ¿no? Sí, comercio informal y cómo realmente van escalando los negocios en diferentes regiones, más enfocadas en el agro, más enfocadas en otras cosas, en otras regiones, etcétera. Ahora, viendo un poco de lo que hablábamos de los ejemplos, de cómo los millonarios usan la deuda, hay una frase muy buena de Donald Trump, ¿ya? Que ahora es el actual presidente de Estados Unidos, que te dice, si tú le debes $100,000 al banco, es tu problema. Pero si le debes 100 millones de dólares al banco, es problema del banco. Entonces, llevándolo a una escala, lo que te dice es que te trates de endeudar lo más que puedas, lógicamente no para consumir, no para viajar, sino para hacer negocio. Él ha usado el apalancamiento, pese a que ya tenía plata, para llegar a cifras asombrosas de capital para poder construir, ¿no? Entonces, él usa mucho el apalancamiento en el sector inmobiliario. Y yo creo que hoy por hoy, absolutamente todas las personas que están en el desarrollo inmobiliario usan el apalancamiento, por un lado, de inversionistas y usan la deuda por otro lado, ¿no? Definitivamente. Hay gente que ahorita está, y conozco a varios, que no se compran el terreno, no hacen la casa y te la venden. Personas que simplemente te hacen un diseño y te dicen, mira, tu casa va a estar aquí en tal condominio, este es el modelo y te va a costar $300,000, $400,000. El tipo no ha hecho nada, ¿no? Solamente tiene un trato con el condominio de que él está encargado de esos terrenos para poner una venta y mientras te está vendiendo,
¿no? Recién con tu Consigue. consigue la plata para hacerla, pero ya la tiene vendida. Entonces, ese es el camino que la gente, ahorita lo que hay que ser es creativos. Oportunidades hay por todo lado y esto para cualquier país. Las opciones con los bancos, las opciones con fondos de inversión que tú puedas conseguir, amigos que no saben qué hacer con su plata. Teníamos una reunión la otra vez con un grupo y decía, oye, tengo una plata en Estados Unidos, ¿qué hago con eso? Lo meto a Bitcoin, lo meto. Entonces te empiezan a pedir y ahí tú puedes encontrar una oportunidad y decir, oye, con este grupo de amigos podemos juntar entre todos tanta plata, comprar tanta tierra y hacer tantas casas. Entonces, creo que la creatividad es algo que también va a ayudar mucho a que utilices estas herramientas de apalancamiento, utilices todas estas ideas de cómo colateralizar inclusive ¿no? El tema, ya hay bancos que te prestan dinero contra Bitcoin. tu Bitcoin, Sí. ¿no? En Tower Bank en Panamá, tú dejas tu Bitcoin, encima te lo custodian, tu Bitcoin está creciendo ahí y te prestan 50,000, 80,000 dólares por un Bitcoin, más o menos. Sí, te deben estar prestando 50, un 60%. 60%, yo Y creo. y con eso te puedes comprar más Bitcoin si quieres. Claro, y eso es lo que Eso es lo hacen los que grandes. O Michael sea, Saylor. Claro. O todos sea, los grandes ahorita, si millonarios vamos a hacen eso. hablar de deuda, tengo que hacer aquí un corte, porque si vamos a hablar de deuda, tiene que quedar que hemos mencionado a el rey de la deuda de nuestra época, que es Michael Saylor, que el tipo hace exactamente eso, usa su Bitcoin como colateral para sacar liquidez, usa otras metodologías más de acciones, etcétera, pero compra Bitcoin, compra Bitcoin, compra Bitcoin. Entonces, cada vez acumula más y eso lo hace con apalancamiento y usando colateral. El tema del colateral es algo que yo no lo he conocido hasta grande, hasta grande digo, o sea, realmente nunca te hablan de eso, ni en el colegio, ni en la universidad, te dice, oye, puedes usar esto de colateral. Lo que hacen los ricos es, por ejemplo, tienen acciones o tienen Bitcoin. Con esas acciones o con ese Bitcoin lo usan como garantía, digamos, como colateral para poder sacar un préstamo. Ese préstamo pueden invertir en bienes raíces o en más acciones y de ahí eso lo vuelven a hipotecar y así van creando un bucle donde has empezado con $100,000 y estás con un patrimonio de 500,000. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender ahora. Y eso es donde tiene que ir la banca, porque ¿cuál es el problema en Bolivia? Porque esto tiene que tener claro. El sistema americano te permite hacer eso. Tower Bank, Panamá, te permite hacer eso. El sistema boliviano no. Exacto. No puedes poner tú tus acciones de la bolsa, porque son tus acciones. Mm. Es tu patrimonio, efectivamente, y podrían ellos decirte, te la acepto como colateral para la deuda. Deberían poder, pero no es tan reconocido el sistema bancario y la ASFI, que es posiblemente el problema principal para la banca, para que la banca pueda hacer cosas diferentes, no ha considerado todavía este tipo de patrimonios. Entonces, si tú tienes un patrimonio de acciones en Bolivia, no puedes sacar un préstamo en Bolivia como colateral tus acciones, a no ser que sean acciones de empresas bolivianas, no sé, de la CBN, de alguna empresa local que transan en la bolsa de alguna manera y se pueda ver. Pero tú con tus acciones de Estados Unidos, de Coca-Cola, no puedes sacar en Bolivia un préstamo, pero en Estados Unidos te lo dan en 2 segundos, Aquí, a una tasa mucho para, más baja. para que vayan entendiendo, están preguntando qué es colateral, justamente lo que Antonio está diciendo ahora. ¿Qué es? Se puede usar con un ejemplo de un auto, por ejemplo, que tú pones el auto en garantía y sacas un préstamo que no te van a dar el valor total del auto, te darán un 70%, 60%, mientras el activo sea más riesgoso te van a dar menos. Lo mismo pasa con una casa, la puedes poner de colateral para sacar un préstamo. Entonces, ahora lo puedes hacer con Bitcoin o con tus acciones. Y eso es bien interesante porque tú tienes acciones, como decía Antonio, en Interactive Brokers y el mismo broker te da un préstamo del 60-70% del valor total que tienes de las acciones. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que si baja mucho te puede liquidar, ¿no? Entonces te puede liquidar, ese es el problema. Pero esa es la única forma de realmente crecer patrimonio y eso es lo que usan todos los millonarios, o sea, Todos los absolutamente millonarios. todos. No es, Gran ejemplo de esto es Musk, ¿no es cierto? O sea, él ha hecho este tipo de Tenía bicicleteada de acciones. 250 mil millones de dólares tenía él cuando ha comprado Twitter, que ahora es X, que le ha costado 13 mil millones de dólares y cualquiera hubiera podido pagar con la billetera y el tipo ha sacado un préstamo Correcto. de los 13 mil millones de dólares para comprar Twitter. Contra acciones de Tesla, ha sido dueño con ese ya patrimonio suyo, claro. ha crecido su patrimonio, se ha sacado otro préstamo para pagar y van jugando préstamo tras préstamo. claro. Pagan préstamo con préstamo. Y por eso para ellos la baja de la tasa de la Fed es una maravilla,
porque significa que para ellos tienen un costo de financiamiento Ahora, más bajo. eso que ustedes conocen mucho los bancos en Estados Unidos. Los bancos en Estados Unidos tienen muchas mejores condiciones. De lejos, de lo que de tenemos lejos. acá. O sea, Acá es una locura. el préstamo en Estados Unidos te puede costar 4 o 5%. El préstamo vehicular en Estados Unidos te puede costar 6%, exagerando. La economía está hecha en Estados Para Unidos eso. para que vivas del préstamo. Vives ¿no? en El consumo. americano, por lo menos, la persona que reside en Estados Unidos, yo tengo mucho amigo venezolano, viven Endeudado. liquidados de deuda, ¿no? Deuda, tarjeta de crédito en Walmart, tarjeta de crédito hasta en McDonald's tienen tarjetas de crédito para comer. Todo. Entonces viven endeudados y el sistema está hecho para eso. Es más, nunca te compras un auto, vives con el leasing, ¿no? Usas un auto, lo devuelves en 2 años, sacas otro auto. No, nunca es tuyo el inteligente auto. vive de leasing, pero Claro. hay gente que se compra. Sí, sí, hay gente que se compra, pero la mayoría ahora usa leasing. ¿no? Es que ese es el tema. Hoy están viviendo, la mayor parte de la gente que está generando riqueza está alquilando casas, haciendo leasing de todos sus bienes inmuebles, oficinas, autos de empresa. Y eso, la casa está a nombre de la empresa, Claro. para que justamente sea la empresa y los impuestos que está generando sean de empresa y no personales. No hay nada de ganancia. La gente que se presta contra sus acciones para comprar más acciones de su misma empresa y hacerla valer más. Ujú. Ellos, los que están generando riqueza, son gente que ha entendido cómo funciona el sistema. Los que no están generando riqueza y están viviendo cada día peor, son aquellos que no han entendido el sistema. Claro. Y nosotros que estamos de afuera, porque no podemos acceder a esos beneficios de una banca tan moderna, de una banca tan flexible para donar préstamos, pero sí podemos acceder a la bolsa para poder, en vez de meter tu plata al banco, meterla a la bolsa y hacerla generar dinero. Lo que nosotros tenemos que ver es que hay una oportunidad de que con tu ingreso activo, que es tu trabajo del día a día, que tienes todos los días, que vas a chambear, que vas a ganar tu duro dinero ganado, puedes generar un ingreso pasivo a través de la bolsa. Eso es lo importante. Y eso es lo que ustedes tienen que comenzar a buscar. No es cambiar mañana invierto en bolsa y listo, pues dejo de trabajar. No es así. No hay fórmula mágica maravillosa que abra cadabra y te vuelves millonario. Hay que trabajarla. Hay que trabajar un ingreso pasivo hasta que llegues a tener libertad financiera. Y de ahí ya verás qué Claro, haces. ya cuando tienes un par de millones metidos en la bolsa o en cripto, ya el rendimiento que te genera ya puedes vivir tranquilo, pero tienes que llegar a esos. Tienes que poder llegar a ese nivel. Sí. Mientras tanto, en el interín, lo que tienes que hacer es generar ingreso pasivo. Tu plata que no esté durmiendo el sueño de tu colchón, el sueño del banquito. No, hazla trabajar. Sí. Todo el día tiene que estar trabajando. Esa gente que cree que ahorrar toda la vida para comprar una casita es la mejor opción. No, hazla trabajar. Para que cuando llegue el momento de comprar la casa, la puedas comprar con una deuda posiblemente bien estructurada y la puedes hacer generar más plata para que pague tu departamento. Sí. Sí, O sea, lo que es tiene. cuestión de estructurarse y de enseñar lo Aquí básico. hay 3 preguntas interesantes que podemos usar, porque están hablando mucho de Bolivia. Entonces, aquí dicen que sí, lo que estaba diciendo Antonio, igual comparto un poco con la pregunta de acá, que dice, si puedes sacar un préstamo en Estados Unidos en dólares a una tasa más baja por tus acciones de Coca-Cola, ¿para qué quieres préstamo en bolivianos en Bolivia a una tasa de interés más cara? No tiene sentido. Yo lo que te podría responder acá es en este momento como estamos, porque puedes sacar un préstamo en bolivianos. Y si ahorita tú sacas un préstamo en bolivianos y tu interés no es muy alto, lo vas a pagar a precio de gallina muerta después. Entonces, endeudarte en bolivianos ahorita y esos bolivianos ponerlos a trabajar en una moneda más fuerte es un negocio bastante lindo ahorita que la gente está haciendo. El tema del boliviano y el dólar no hay mucho más que hablar. Creo que ya hemos dado nuestra perspectiva a los 3. No, yo no veo que vaya a haber una mejora en el corto plazo. Entonces, endeudarse en bolivianos no es una mala idea ahorita. No, y préstamo en dólares, o sea, no crean que cualquier persona puede ir a Estados Unidos y pedirse prestado de un banco. ¿no? Claro, eso Por es lo más que iba a acciones decir, que sí, tengas. claro. Exacto. Ténganlo claro, Pero no puedes es que tú vas, prestarte- tocas la puerta al banco y le dices, mire mis acciones, acciones de Coca-Cola, deme platita. No está. Claro. Pero puedes hacerlo desde Bolivia con Interactive Brokers. Puedes A través del hacerlo a broker, través sí, del pero broker, no del sí. banco. No. Puedes hacerlo en un banco si demuestras utilidades como empresa, Claro, bla, 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 bla. claro. O sea, hay la forma de hacerlo. Créame que sí hay. No, pero no es como que vas como simple. turista y dices, Exacto, tengo acá. Exacto. No es como Venga, que. hacer un préstamo, señor, acá están mis acciones de Claro, Coca-Cola. claro. No, no pasa Sí, así. sí. Pero sí, un broker como Interactive te puede prestar
Ellos quedan en custodia de tus Exacto. acciones. ¿Y cuál es el riesgo? Efectivamente, que haya una corrección muy fuerte que te saque del contrato y te diga, señor, ok, hemos liquidado esas acciones y listo. El apalancamiento, Eso es todo lo que importante estamos mencionar, hablando ¿no? es un arma de doble filo, ¿ya? Si ustedes se sobreapalancan, así como en las inversiones, en el trading, etcétera, pueden liquidarlos y pueden terminar muy mal, porque no están usando solo su plata, están usando un préstamo adicional, digamos, sobre eso. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Por eso es que da tanto miedo a veces hacerlo, pero tenemos que educarnos para eso, ¿no? Y ChatGPT, ustedes pásenle cuánta plata tienen, qué acciones tienen, cómo pueden ir mejorando eso y los va a ir guiando poco a Y poco. ahí, por si acaso, que es importante para el que le interese, por ejemplo, apalancarse o colateralizar con Bitcoin, yo ya investigué esto, ustedes le pueden pedir al banco cuando está por liquidarlos que les mande una señal, ¿no? Están en tal porcentaje de que te pueda liquidar. Ujú. ¿Qué tienes que hacer? Meter más Bitcoin. Te va a Ya. tocar conseguir plata, comprar más Bitcoin antes de que te liquiden, inyectar ¿Vos has más. metido ya eso de Tower Bank o no? No he metido todavía, pero ¿Y a cuánto porcentaje te han tengo, dicho, no? es eso más o menos, por un Bitcoin era 60,000, $70,000 más o menos. Pero cuánto tenías que pagar de interés? No me acuerdo, no lo tengo ahorita, lo vi hace tiempo. Interesante dato ahí para que Sí. Tower Bank igual le pague a Ale, porque somos hartas personas conectadas y es interesante. Si ustedes tienen Bitcoin, ¿qué hacen con el Bitcoin? Lo que hace Michael Saylor, que es que lo ponen en custodia con una entidad que puede ser centralizada como un banco o hay plataformas descentralizadas. Con eso consiguen liquidez ustedes para vivir prácticamente y en lo que va creciendo Bitcoin pueden ir pagando esa deuda. Entonces no tienen que vender su Bitcoin. Eso es clave que entiendan. Me ha escrito la anterior vez un chico que ha venido acá, Alejandro, un saludo, que ha venido a finanzas en tiempos de crisis. Y a Ya. veces uno no ve el impacto que uno tiene, pero él ha ido a la cena VIP y todo. Y cuando hemos hablado en la cena VIP justamente de estos temas, él ha convencido a su mamá para que compre Bitcoin en esa época y lo ha comprado en 60. No. Entonces ha Gran, duplicado, ha duplicado. Ha gran comprado un negocio que Bitcoin hizo. entero, le ha convencido a su mamá, que han venido desde La Paz, han viajado hasta acá, lo ha convencido, han comprado un Bitcoin entero y han duplicado su... Espero que la mamá le dé $30,000, ¿no? Claro, tienes que pedirle, Ale, Ahí ahí. está el departamento, mira, se compra el departamento sin banco, un departamento ya con $30,000 Ya son, lo puede poner en Airbnb. claro, Ya con eso está claro. generando ingresos pasivos. ¿Qué Airbnb? No. Aquí no. Airbnb quieras o no, es un negocio de ingreso pasivo. No, Si tú tienes un departamento, no. claro que sí. Yo voy en contra de esas cosas porque no es pasivo cuando tú tienes que gestionarlo. Tú tienes que ver que todo esté bien. Tienes que tener una persona que vaya a Estoy de limpiar. acuerdo. Tienes que ver que no te rompan las Estoy de cosas. acuerdo. Tienes que tener una alta calificación ahí. O sea, no es pasivo No, para no, no. mí. ¿Qué es lo que pasa? Es que puede ser pasivo porque tú le puedes dar a alguien que administra y haga todo eso y le pagas un fee. Porque Que existe eso. de hecho hay gente que ya De se hecho, hay encarga de mucha eso. gente que ya Pero vive ya. de eso acá. Podemos No ver. te, A no mí te no estoy me diciendo gusta que es ese un negocio, gran negocio. pero No te estoy diciendo que es el gran negocio. pero hay. Pero se puede. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me das a elegir entre tener $30,000 en Airbnb y tener $30,000 en un rate, me voy a un rate. Claro. Corriendo, me voy a un Real Por eso, Estate entonces, Investment Trust. ¿por qué comprarías un Airbnb? No tiene sentido. Me está diciendo que le dé su departamentito. ¿Para qué Claro. vas a tener un departamentito solamente? A mí, tener un departamentito no me genera ilusión. Si me vas a regalar un departamentito, lo pongo como Airbnb. No, Porque lo tengo ahí. yo lo decía Si porque yo empezamos el programa hablando del tema, Claro. que es un tema cultural más Es que nada, lastimosamente, y no se sientan mal porque a mí me ha pasado que en un evento estaba hablando de la educación financiera, los mitos de la inversión, bla, 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 y la gente me decía, me he sentido atacado, ¿no? Un señor me Sí, dijo, me he sentido aquí atacado me están poniendo, porque pero hay gente que no es buena para el trading, pues, Francisco, yo no hablo de claro, trading. no es que esto sea algo malo o algo bueno, simplemente es, y sobre todo en países de Latinoamérica como los que estamos nosotros, nos han enseñado desde pequeños a meter moneditas en una alcancía, guardar la platita, comprarnos nuestro autito después de ahorrar, a comprarnos un departamento con crédito del banco, llegas a los 50 años y terminas de pagar tu departamento, mejoraste de auto y se te fue la vida. O sea, no digo que a los 50 se te va a ir la vida, pero te dedicaste a eso y es porque así nos programan. Está sistematizado todo eso. Entonces, no es que sea algo malo, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es enseñarles que hay otros mecanismos para que no vayan por ese camino que ya es obsoleto. No solo es obsoleto, sino que va en contra tuyo. No O es sea, lucrativo. totalmente. No es lucrativo, no es ni siquiera correcto. Es en serio abusivo. Sí. Porque tú estás con tu dinero ahí guardado en un banco y no está generando, ¿qué? 2%.
3% te está dando una cuenta de ahorros. Eso es ridículo. Es ridículo. ¿Quién puede tener 3% de interés si 2% tenemos de inflación todos los meses? Claro. O sea, 0%. No, si lo pones a Bolivia es ridículo. por eso. 0%, pero tienen todas las personas que ahorran. Ya Claro. el 80% de personas ahorran nada más. Y ahorra bajo el colchón, ni siquiera en un No, DPF. y el que está ahorrando bajo colchón, por eso, esto lo que necesita es educación. De ahí tiene que partir. A entender de que hay opciones a dejar tu dinero en el colchón. Ahora, la cantidad de dinero en el colchón que he escuchado de toda la gente que ha pasado por esta mesa, más otra gente que hay hoy día buscando tu voto en este octubre, esa es la que me asusta, porque creen que hay demasiado dinero en el colchón y no estoy tan seguro de que haya tanto. Sí, sí. Pero eso es aparte. A ver, uno de los mitos que sí hay que pensar es que no es solamente tu casa, no es solamente tu auto. Hay que pensar en los negocios, como tú bien decías. O sea, ¿qué es lo mejor que puedes hacer hoy? Es prestarte para hacer negocio, para que te genere un beneficio adicional, hacerla mover esa plata. De alguna manera hacerla mover. Hay muchas maneras de generar ingresos activos y pasivos. Hoy, con poca plata, puedes generar más dinero haciendo temas de Internet, donde ¿qué necesitas? Conectividad, creatividad y un equipo posiblemente medio poderoso o dependiendo qué rubro estás, pero conocimiento. Entonces, si quieres invertir en algo, invierte en ti. Invierte en tu conocimiento para generar más dinero. Un préstamo para educación de temas de este estilo Es me inversión. parece para mí una inversión, no es un préstamo. Es una inversión en serio, correcta. Y no te estoy diciendo que tomes mi curso, nada de eso. Te estoy diciendo, edúcate tú en lo que a ti te guste, en lo que tú necesitas y lo que veas una oportunidad para trabajar. Porque esa es la única manera de salir del hueco. Si acá, ¿dónde iba el tema con el Airbnb? No estoy hablando de trading para nada, por si acaso. Yo, si tuviera $30,000 y estaría iniciando en esto, no lo metería en trading tampoco, porque lo más probable es que les entre la ambición y lo pierdan, ¿ya? Aquí quiero hacer un paréntesis, porque no creo que, o sea, no quiero que crean que yo estoy direccionando esto a que el trading es lo mejor. El trading es súper complicado y pueden perder todo. Pero el tema de Airbnb, por ejemplo, yo creo que es cuando ya tienes un excedente muy grande o cuando tú sabes administrarlo y encima de administrar otros, tú puedes tener el tuyo y no pagar una comisión. Porque yo creo que si tú tienes $30,000, pongamos el caso de Alejandro, que realmente su mamá le da los $30,000, ¿qué harían ustedes? Si tienen la edad de Alejandro, ¿no? Digamos que tienen 22 años, su mamá les da $30,000, ¿qué es lo que harían? ¿Cómo ¿Con nuestro empezarían chip un de hoy o negocio? con nuestro chip No, de con ese el chip, momento? con el chip de ahora. Porque con el chip que yo tenía a esa edad, me compraba un departamento. Ya, a esa edad. Sí. Pero ahorita, después de haber pasado todo, sí, o sea, no vale decir compraría Bitcoin si pudieras retroceder en el tiempo, digamos. No. Pero si ustedes volverían cuando tienen 23 años, no saben que Nvidia va a explotar, que Bitcoin va a explotar, no, Claro. eso no cuenta, es muy obvio. Pero ¿en qué aconsejarían a su joven invertir $30,000, por ejemplo? Yo lo dividiría. A ver, Yo lo dividiría en inversión en, uno, educación, dos, en un negocio propio, donde yo sea mi propio jefe, no tenga que depender de otra persona y pueda generar, aunque sea un negocio mientras estoy trabajando en otro lado para generar un segundo ingreso. Y una tercera parte de inversión, porque sí se podía invertir desde antes. Y eso es en la bolsa, no estoy hablando de Nvidia que voló, no. Sí debería haber entrado a invertir mucho antes con más dinero. Y lo que he entrado a invertir al principio fue con muy poco dinero y con muy poco conocimiento. Entonces ese es el orden en el que iría. Conocimiento, un negocio para un ingreso adicional y una inversión con el conocimiento que he generado. Pero así yo lo dividí. Yo no me arrepiento de nada, ¿eh? O sea, yo empecé mi vida invirtiendo en mi negocio, que es la publicidad, y metí todo lo que tenía, ¿no? No tenía hijos, no tenía esposa, dije, toda la plata que había logrado hacer hasta mis 28 años, que no llegan a esos 30,000, la invertí en mi agencia, contraté gente, compré equipos y dije, voy a empezar a trabajar y me armé y empecé a trabajar fuerte y con eso empecé a generar más plata. Después de generar plata, de tener ya una trayectoria, que el señor era mi cliente, tener una trayectoria y poder generar, fue que me compré mi primer departamento, ¿no? Porque también dije, oye, estoy pagando de alquiler tanto y con crédito de vivienda social me compraba un departamento que mi cuota inicial era $5,000 y me quedaba en lo mismo. Entonces me compré un departamento. pero con crédito de vivienda social.
con crédito de vivienda social en Gratis, ese claro. momento, sí. Y de ahí ya pasé, ya cuando tenía cierta estabilidad, ya empecé. Yo tengo un tema de que, y siempre lo he tenido, y yo lo aconsejo mucho a la comunidad que tengo, es hay que ser feliz en la vida. Ser feliz te genera buena energía y esa buena energía de alguna manera te genera que las cosas se te den, ¿no? Esa pararme y hacer lo que quiero, ¿no? Entonces yo de repente empecé a invertir en lujos. Me compré una vagoneta cara, 0 kilómetros, ¿no? La puse a nombre de mi empresa para no perder el tema de la factura. Claro. Entonces, siempre utilizando estas mañitas de, oye, sí, me voy a comprar 0 kilómetros, pero con la factura, entonces 16% Que ojo, no es trampas, ¿ya? Es eficiencia Sí, financiera. sí, sí, sí. Téngalo clarísimo. Mañitas financieras positivas, les digo yo, pero creo que ese dicho de mi abuelo a mí me marcó mucho desde niño y siempre lo decían en mi casa. Casa no da. Entonces, lo primero que hice con la platita que yo ahorré yo trabajé 5 años en una empresa y todo lo que ahorré no lo utilicé para irme a comprar un departamento como la mayoría de mis amistades lo hubiera hecho. Yo invertí toda mi plata en mi negocio y eso es lo que yo le aconsejo a la gente. Si eres muy bueno en algo, yo consideraba que era muy bueno en publicidad y que me podía ir bien haciendo mi empresa. La hice y salió bien. Me maté trabajando y todo, pero yo ya tenía, entonces ahí va muy de la mano lo que dice Antonio. Si es que no tienes no sé, muchos años trabajando en un lugar y tienes la sabiduría de esa área para que abras tu negocio, edúcate en un área que te guste, aprende, ya sea, bueno, no sé, yo no soy muy de la universidad, pero ya sea la universidad, un instituto, un diplomado, lo que fuera, No y necesita hacer con, un curso y con de eso, maestría. y con eso que aprendiste, invierte en ese negocio. Puede ser gastronomía, puedes aprender a hacer hamburguesas. O sea, no necesitas tener mucha plata para hacer un negocio. Miren el caso de Pampeño, ¿no? Ayer estaba viendo un programa de él y él contaba cómo de no tener que comer a, creo que 3 millones de bolivianos al mes 10 genera, días. 10 días. Sí, 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 yo. Impresionante. Entonces, el límite está en tu cabeza, ¿no? Si tú puedes aprender algo y con eso puedes invertir, golazo. Sí, ¿Tú qué claro. harías? Yo quería, sí, yo soy de la Sí. idea, yo soy de la idea de Ale también. En educación, yo creo que uno invierte en educación y cuando pagas algo caro, que lo he pagado también, te sientes un poco más comprometido. Pero hoy por hoy todo está gratis en Internet. Creo que si tienes tiempo, si te sobra tiempo, puedes aprender todo gratis. Ahora, si no tienes mucho tiempo, es mejor invertir en algo y desarrollar una habilidad que te permita en el futuro estar más tranquilo, prácticamente como un negocio. Lo que no me gustan a mí de los negocios tradicionales es el tema de la dependencia geográfica, de quedarte en un lugar estancado. Yo creo que tanto las casas, los autos, las cosas que uno va comprando se vuelven pesadas en una mochila que cargas en la vida para después poder salir. Yo creo que nosotros deberíamos conocer la mayor cantidad del mundo que podamos y tener un negocio físico o algo hace que te ancles. Entonces, invertiría en un negocio digital que sé que son los más complicados al principio de levantar, todo el tema de lo que es e-commerce, etcétera, pero sí, si podría hacer algo, vería a alguien que le esté yendo bien, por ejemplo, con dropshipping, con e-commerce, con trading, con alguna cosa así, y trataría de seguir sus pasos sin arriesgar al principio, pero realmente buscando esa mentoría y un negocio online. Y entender también que, digamos, si tienes $30,000 y eres joven, ponerlo en un Airbnb para que te genere $200, $300 al mes. No, para mí no es el camino. Para mí, cuando eres joven, sobre todo tienes 23, 24 años, tienes que sacarte la mierda y Y tienes que arriesgar. tropezarte, y tienes Puedes que arriesgar. arriesgar y Sí. tienes que equivocarte mucho porque esas equivocaciones son los que te van formando en la vida. Si quieres jugar a lo seguro, de, ay, puta, tengo 23 años y voy a empezar a invertir todos los meses en acciones, está bien, vas a llegar en algún punto a tener pero no vas a llegar a tener esa experiencia que tiene el que se ha embarrado, el que ha salido y ha perdido plata y se ha hecho estafar con una señora que le ha vendido cosas tecnológicas de China y las ha revendido. O sea, ese tipo de calle es lo que uno tiene que construir cuando es joven, que ya no la puedes hacer cuando ya eres mayor. Digamos. No. Yo ya no me metería a los galpones en Augustus a negociar power banks de a ver si están bien o mal. Pero cuando eres joven, eso es lo que yo creo que tienes que hacer, ¿no? Y equivocarse es sano en los negocios. Equivocarse siempre es sano. Siempre es sano, porque siempre vas a poder, y mientras te equivocas joven es mejor aún, pero equivocarse siempre es bueno porque tienes que lograr aprendizaje. Sí. Yo difiero, y puede ser porque yo ya soy más viejo y que ya tengo una mentalidad diferente, yo sí difiero, yo he comenzado a invertir más joven,
A mí me parece que sí deberías comenzar joven a invertir en tu futuro, en largo plazo, tomando todos los riesgos. No te estoy diciendo todo es solo inversión, pero es el mejor momento para invertir, porque es cuando no necesitas tanto en cantidad para colocar para que a futuro estés asegurando algo muy bueno para ti. Es asegurar tu futuro con un pequeño costo desde temprano. Sí. Es más consistencia y tiempo que cantidad. Yo Y estoy eso de es lo que acuerdo. les digo, o sea, consistencia y tiempo, ustedes jóvenes pueden hacerlo. Consistencia y tiempo, no necesitas ser millonario desde el principio, poner $100,000, no, ni $10,000, no. Sí. Pero si desde chango, desde muy joven, estás comenzando a invertir para tu futuro, para largo plazo, y tienes obviamente tus riesgos, tienes obviamente tus aprendizajes, tus subidas, tus bajadas, tus caídas, tus resbaladas y tus victorias, fenomenal. Pero este porcentajito de inversión para el futuro es mejor tomarlo desde muy temprano. Sí, sí. Desde mi O lado. sea, yo me iba al que si tienes Lo que 30 pasa es mil que lo dólares. sacó de la opción, ¿no? Claro. Ha dicho, ya no pueden venir a Exacto, no invertir en... invertir. Claro. Es que lo que pasa Si es yo que pudiera invertir en volver lo atrás, seguro. metería todo a Bitcoin. Claro. O sea, o No, Nvidia, Bitcoin es otra cosa, cualquier ya. cosa, pero lo metería a bolsa, ETFs, a lo que sea. Eso lo sé ahora. Hace 2 años que yo he empezado a aprender todo esto. Ahora, si me piden recomendación, les recomiendo eso, pero en aquel momento Había que tarrar. yo tenía que hacer lo que sabía e invertir en lo que conocía, Es ¿no? que el tema de la inversión para mí es que no deberías tener nunca la idea de sacar la plata de la inversión. Debería ser aumentar, aumentar, Exacto. aumentar, aumentar, aumentar. Entonces, si no tienes, si eres chango, está bien, puedes poner a la inversión, pero ¿con qué vives? Entonces, yo creo que tienes que generar una fuente de ingresos que te dé un buen estilo de vida y que más bien te sobre para poder Y invertir. de esa todos fuente los de meses. ingresos, lo que te Porque sobra yo inviertes. tenía amigos que Totalmente. trabajaban conmigo, ¿no? Que ya teníamos 26 años, 27 años, por ejemplo, y vivían con sus papás y no salían a comer y no salían a tomarse ni una cerveza porque ahorraban todo. Te juro, Sí, así, sí. Yo varios tengo amigos. amigos que todavía lo hacen. Por si acaso. Y no A sus tienen 40 años. 26, ¿eh? Sí, a sus 40 años. viven con sus No, papás. yo ahorro el 70% y después de un tiempo logró sacar un anticrético y yo no tenía ningún anticrético ni nada, me había tirado la plata, pero yo había ganado toda esa experiencia que él no, y ahora tú lo ves y está ahí, digamos, ¿no? O sea, no es que se ha vuelto millonario con el ahorro de inversión. Entonces, yo creo que desde ese lado hay que ver que es interesante el tema de invertir, siempre y cuando esa inversión no sacrifique tu estilo de vida, porque comparto mucho lo que dice Ale de ser feliz y vivir bien. Por ejemplo, una gran inversión, una buena cama, que uno no valora al principio Claro. cuando es joven. 8 horas pasas ahí. Si yo tuviera 23 años, me dan $30,000, invierto en la mejor cama que puedes, que estás un tercio de la vida, porque si no, a la larga te generas problemas y todo. Sí. Sillas igual, una buena silla si vas a estar frente a la computadora. Yo estoy mal de la espalda porque yo me iba a jugar World of Warcraft, League of Legends, al kernel, que era ahí en La Paz, y jugaba en sillas de plástico de Coca-Cola. 5 horas ahí sentado, ¿no? Durante todos los días prácticamente. Entonces, eso me ha hecho mal a la espalda. Ahora, si tengo plata, lo que invierto es en buena silla, por ejemplo, ¿no? Una Herman Miller, o sea, realmente cosas ergonómicas y eso no valoras al principio, ¿no? No, para nada. Para nada. Es Pero una, son es cosas una que inversión también. eso es lo que te da el aprendizaje a la vida. O sea, los dolores de la vida te traen esos aprendizajes después. Y ustedes que nos están escuchando, tal vez puedan tomarlos antes, pero sí, te vas a resbalar, te vas a caer, tienes que tomar riesgos, te tienes que caer, te tienes que volver a parar, porque esa es la vida. O sea, ¿Tú si te tú no acuerdas? llevas calle, ese es un serio ¿Tú te problema. acuerdas? Yo, cuando empecé mi primer negocio, que era mi agencia de eventos y publicidad, trabajábamos contigo, yo empecé a querer diversificar, ¿no? Abrí un taller de publicidad industrial, nos fue relativamente bien, luego lo vendimos, pero entré al negocio de los conciertos. Hice un concierto, ¿te acuerdas? Uno de Babasónicos con caramelos de cianuro. Era mi segundo año de empresa y recién estábamos generando patrimonio. $78,000 hemos perdido en ese evento y nos ha tocado levantarnos de esa, ¿no? O sea, 3 días he estado encerrado en mi casa mirando el techo todo oscuro porque estaba así como, Pánico. en ese momento perder 78,000, estoy hablando 15 años atrás, 14 años atrás, Claro. era duro y estábamos arrancando, entonces eso es algo que yo ahora estoy metiéndome mucho a hablar de emprendimiento, ese tipo de cosas, y una de las cosas que trato de explicar o de tratar de inspirar es si se caen, se tienen que levantar. Y de esa caída van a aprender 7 cosas que van a ser importantes en su siguiente negocio. Entonces, la gente se asusta mucho y tiene mucho temor, y si me va mal, y si esto, y ponen muchos peros, ¿no? Que cómo voy a hacer, que si el banco no me presta.
Nosotros, cuando hemos empezado, venían los prestamistas a la oficina con bolsas de cartón, bolsas de estas como de supermercado, con los fajos de billete y eran préstamos ya de usurero, ¿no? A 3, 4%. ¿Ves? Y había que poner, porque yo sabía que esa plata iba a volver, digamos, ¿no? O sea, yo tenía que cerrar tantos eventos y me ponía la soga al cuello y decía, tengo que cerrar mínimo esta cantidad de proyectos al mes para poder pagar ese capital y devolver la plata y que me sobre a mí. Y ese que iba sobrando iba creciendo y lo íbamos reinvirtiendo. Y así fue como fuimos construyendo, ¿no? Es un tema de Claro. construcción y de carácter. O sea, por eso, cuando les digo educación, no es necesariamente ir a tener una ingeniería en algo o una licenciatura en algo, no. Es educarte en aprender algo en lo que te gusta hacer y que se te ayude a generar ingresos. Educación básica en ingeniería financiera deberías tener. O sea, en finanzas personales es lo primero que deberías tener. Porque si hablamos, más del 60% de los adultos, no manejan bien su plata porque no tienen un presupuesto. ¿Tú has pasado alguna vez algo formal así de finanzas personales o has sido sobre la marcha? Nunca, Sí, yo sobre la jamás. marcha Yo, igual. yo, yo, de hecho, perdíamos mucha plata en impuestos, por ejemplo. Claro. El otro día hablaba con alguien y le decía, mi primer año de empresa, yo rompía las facturas porque no sabía el valor que tenían. Yo no sabía que con eso podía luego. Podrías tener menos. Claro, Rodri, ¿te acuerdas de Rodri? Rodri casi me mata una vez rompiendo. Y yo, ¿por qué rompes? Eso es plata. Yo, ¿cómo plata? Yo siempre rompo, esto no sirve. No, no. Entonces, eh, en la universidad, cualquier carrera que estudies, te deberían formar, debería haber una clase de emprendimiento. Sí. Porque el hecho de que tú estudies medicina no significa que tú no puedas abrir tu clínica. O El ser hecho- médico privado. Claro, entonces, Particular. conocimiento de cómo abrir una empresa, y eso es el evento que vamos a hacer este 16, justamente vamos a tener un abogado que te va a enseñar cómo abrir una SRL, una SA, una unipersonal, por qué tienes que abrirla, por qué necesitas un contador, qué tipo de contador, todo lo que deberían enseñarte en la universidad. De hecho, también estamos llevando universitarios al evento para que también aprendan de los últimos años. Lo mismo con las finanzas. Cualquier ser humano, aunque vayas a trabajar para una empresa toda tu vida, tienes que tener educación financiera. Sí. Tienes que saber esto del ahorro, el tema de los intereses con los bancos, cómo mejorar tus inversiones. El hecho de que trabajes para una compañía o tengas una rama muy puntual, no sé, ingeniero civil, no significa que no vas a necesitar saber finanzas para que hasta no te mamen la gente que trabaje para ti. Hasta para tu casa, digamos. Claro. Eso es entender bien. yo voy por eso. Comencé en casa. O sea, como les digo, 60% de la gente adulta, es decir, mayor de 21 años, hoy 18, tiene problemas financieros porque no tiene un presupuesto, porque no tiene visibilidad de lo que gasta y de lo que gana. Mm. Y la mayor parte cuando les dices y les das esta realidad y les dices, a ver, mírate al espejo honestamente y arma un presupuesto bien simple de cuatro partes: gastos básicos, gastos básicos y esenciales, gastos variables, deuda y lo que te sobra. Arma solo eso, pero armalo mirándote al espejo, no mamándote como Ujú. pasa, ¿no es cierto? Voy a ver cuándo lo hago, porque hasta ahora no lo he hecho. Yo Porque también. eso Lo necesitas siempre lo tener. escucho y nunca Es que eso necesitas tener. El rato que te das el sopapo de decir, puta, no tengo suficiente plata para esto, Sí. tengo que comenzar a parar estos gastos que no son correctos, Mm. o de algún lado tengo que sacar para cubrirlos. Y el rato que te das cuenta de eso es cuando dices, acá está la salsita, de aquí puedo vivir y ya tengo esto pronosticado, ya tengo esto visto y ahora puedo invertir, Claro. ahora puedo generar negocio, ahora ya tengo la herramienta esencial para salir. Mm. Pero para mí eso es básico. En honor a la verdad, yo lo hacía de joven, más ya de viejo no lo hago. 3 veces yo lo he hecho, o sea, Yo- 3 yo- veces puntual, ¿no? Yo cuando empecé mi primer compañía, yo tenía mi Excel y ahí yo tenía los gastos, ¿no? Cuando tenía que pagar de la cuota de la casa, que si esto, que si aquello. Yo sabía lo que tenía que generar al mes porque ya no tenía un sueldo de empresa. Claro. Entonces yo era con mi socio, era como, bueno, yo tengo que generar esto, tú tienes que generar esto, juntos tenemos que generar esto mensual para que nos quede esto y un porcentaje más para reinvertir. Entonces, ahí tenía mi organización. Ya con el tiempo lo dejé y con mi formato de cómo veo la vida ya hace unos años, lo dejé más aún porque tengo esta teoría de que no hay que preocuparse por la plata. Sé que suena bonito decirlo y suena fácil, pero créanme que si en algún momento las cosas se van dando y ya tú no te preocupas, la plata igual llega. Entonces pagas igual tus cosas y no tienes que estar ahí, puta, este mes tengo que hacer tanto porque Es esa mentalidad de escasez, ¿no? De me va a eso, faltar, de yo pensar tengo, claro.
Yo tengo un muy buen amigo que le voy a mandar el clip de esto para que lo vea, porque ayer estábamos jugando al golf, antes de ayer, y le decía, gracias a ti, yo cambié una parte de mi vida muy importante, que era mi relación con el dinero. Este amigo es cristiano, se llama Rolando. Él me contó una historia una vez de cómo en su casa ahorraban para como tener un fondo de emergencia, que en Estados Unidos se hace mucho. El fondo de emergencia es importantísimo para las familias. Entonces, cuando tú ahorras para un fondo de emergencia, y esto es algo muy energético, digamos, esa emergencia va a suceder. Esa plata la estás guardando para algo puntual que es una emergencia, ahí está tu emergencia. Y se usa y se usa. El rato que este amigo dejó de utilizar ese fondo, no volvió a tener emergencias y la plata más bien empezó a ser más abundante. Y es una historia que si la comparas con otros casos de personas que están muy metidas en la relación del dinero, la abundancia, es real. Es un tema de la energía con el dinero. Sé y estoy seguro de que no es fácil de creerlo, pero yo hoy por hoy creo en eso y por eso es que no me preocupo tanto de que, puta, tengo que pagar esto, trato de no preocuparme. Por lo Sí, menos trato de hacerlo. yo pienso igual, yo pienso igual. Yo pienso que uno tiene que pensar solamente en generar, digamos, Sí, ¿no? En exacto. generar. Generar. Yo creo que los negocios que uno hace, la vida en sí, creo que es como un juego. Creo que a veces nos lo tomamos muy en serio. Y yo creo que en esta nueva década, este tema de los títulos y la corbata van a pasar ya a un lado. Estamos viendo cómo hay una nueva generación que está viendo las cosas distintas, como ahora un streamer, un TikToker está ganando más que un profesional con doctorados, etcétera. Y hay una revolución ahí. Y yo creo que yo veo por lo menos la vida como un juego. Sí. Como un juego. Entonces, en un juego no obras, solamente es la idea de generar. Por ahí en algún momento me equivoco y me va mal, pero no estoy atrayendo eso justamente. Pero sí de la generación de Antonio es totalmente distinto, Y ¿no? para mí, claramente, el fondo de emergencia es Exacto, o sea, básico. Y lo he usado varias veces. Mm. O sea, para que vean que... Porque lo tenías. Porque, Pues. porque lo tenía, porque lo Si había no- pronosticado, claro, lo tenía y listo. Si no lo tenías, no Si no hubieras lo tenido tenía, emergencia. Capaz no lo necesitabas. Bueno, Exacto. ansios de salud la mayor parte de las veces, ¿eh? Sí. No es así nomás. Mira, yo estoy analizando dejar de pagar el seguro de salud familiar que tengo. Ah, no, eso ya es más ¿No? loco. Sí. Es que es el- Es que, no sé si, esto es para otro programa, pero hoy por hoy los seguros te aniquilan con los y no costos te cubren, además. y no ¿no? te cubren nada. Sí, después cuando Nada. Pero muy realmente- poco. Mi señora ha tenido Eso que es- sacarse un quiste hace poco. He tenido que pagar $3,000 a la clínica porque no me cubrió nada. O sea, y les digo, ¿y para qué tengo seguro? Encima me cobran 3,000 y tantos bolivianos al mes. Entonces he sacado cuentas en mi cabeza y he dicho, a ver, si además que Si nos inviertes en alimentamos bien, Bitcoin, sí. claro, todo eso y luego tengo una emergencia, la pago, digamos, ¿no? Es una manera de verlo. Mientras tengas la posibilidad de hacerlo, está bien. Si no fuera negocio para el seguro, no habría seguros. Exacto. ¿no? Claro. Entonces, sí Es es un- verdad. Y es un te negocio. meten de que tienes que tener seguro sí o sí. Lógicamente, y ahí entra, en una entrevista me preguntaban esto, ¿tú crees que los jóvenes, por ejemplo, pueden aprender sin la universidad? Así como tú crees, por ejemplo, si bien tú no pagas el seguro, igual sabes que tienes o tendrías que acumular cierto monto por si pasa algo, porque si no, una enfermedad, Pero lo puedes tener un tema invertido. de salud, Claro. claro, te puede liquidar, ¿no? El tema, un choque de auto, recién se ha chocado mi esposa, por ejemplo, si no tenía el seguro, me hubieran fajado, o sea, un montón O de sea, plata. a mí me ha pasado problemas serios que con el seguro que estoy pagando durante los 25 años que estoy asegurado, No se va a hubieras cubrir. cubierto. O sea, pero no. Se va a cubrir porque no es un hubieras gasto cubierto que si viene. tú te- Y no hubiera podido cubrir los gastos que se están viniendo y se van a venir. Pero 25 años de pagar seguro si tú hubieras Pero si invertido. ponías toda esa plata Ese es otro con tema. interés Si yo hubiera compuesto. invertido con interés compuesto, Claro. por eso es que te digo, el fondo de emergencia lo tendría El y tema, lo es que utilizaría. lo que- el tema es que lo hubieras sacado. O sea, en Lo el hubiera momento que hubieras liquidado. sacado. Lo hubiera Y liquidado eso es y lo que lo hubiera pasa tenido con que volver a el ganar. las AFPs, ¿no? Las AFPs, ¿por qué hay AFPs y por qué son buenas, entre comillas? Porque la gente, si ahorrara o invertiría, la sacaría en Claro, algún momento, ¿no? claro. Entonces, no estamos listos para realmente poder pensar en el muy largo plazo. Porque y no para eso es sabemos el seguro, ¿no? administrar, te tiras la plata. Ese es el problema. Porque si tú pudieras, si todo el mundo tuviera acceso a su dinero de la AFP, muy pocos invertirían porque no hay Yo me hubiera educación. tirado 100% Te lo de hubieras plata, tirado, seguro. puta, y no tendrías ni guardado los 5 pesos que hay ahorita, que son Pero realmente te hoy jubilas y ganas muy poco. con la educación que tengo, prefiero que me den mis fondos de la Ah, AFP, invertir, hoy sí. porque hoy ahí sí. te están tirando toda la plata, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Una persona educada, una persona que ya tiene este conocimiento, por eso les digo, educación es tan vital.
Si tú tienes esta educación, puedes hacer que ese dinero te genere muchísimo más y tengas una jubilación digna. La jubilación que yo tengo no es digna. No puedes vivir con tu jubilación, ¿no? No puedo vivir con mi jubilación ni por si acaso. Y eso que ganabas Ya bien. ganaba muy bien y aportaba muy bien durante mucho tiempo. Y no me da la jubilación que tengo para vivir bien. No me da para vivir. Sí. O sea, me alcanza para pagar el alquiler. Y listo, no comida, no nada más. Para eso me sirve. Si esas AFPs las hubieras invertido, Tendría ahorita $200,000 invertidos hace 20 años en la bolsa. Imagínate lo que tendría. Eso es muchísimo dinero y claro, con hoy interés estaría viviendo con compuesto. lo que los gringos tienen, un 401k. Por eso ¿Qué explicarles? el 401k, que es el fondo de jubilación gringo, funciona de esta manera, ¿ya? El gringo viene, la empresa gringa te contrata y te dice, señor, muy bien, estas son las opciones de nuestro broker para jubilarse. Usted elige la que quiera y usted elige el monto. Lo que usted pone, la empresa se lo pone. Si tú dices, voy a poner 10 todos los meses, la empresa va a poner 10 todos los meses. Tú decides poner 100 de tu sueldo, sí, hasta el monto de tu sueldo, ¿no es cierto? Tú decides cuánto quieres poner. Y la empresa tiene unos cupos y demás y paquetes que tú eliges, que están a través de un broker, que tienen riesgo 100% y es 100% tuyo y administrable. Quiero cerrar mi fondo de inversión de jubilación, problema tuyo y te vas de joda todo un fin de semana en ¿En Las qué Vegas. puedes invertir? ¿Qué opciones te dan? Tienes ETFs, tienes rates, tienes acciones. O sea, son brokers grandes que tienen paquetes cerrados para empresa. No puedes irte, todavía no he visto un fondo, un 401k con ETF, tal vez con el nuevo ETF de Bitcoin podría haber uno. Habría que revisar. Pero qué locura, ¿no? Poder hacer eso. Es una maravilla. Imagínate acá se han tirado la plata de los aportes. Y la empresa igual está pagando por ti. O sea, igual que acá la empresa tiene que pagar un Claro. porcentaje por la AFP, allá igual la empresa está pagando hasta un cierto monto, sí. Pero tú puedes tener libertad de ese dinero y sacarlo el día que tú quieras. Es líquido. Y decir, señor, yo me retiro, o sea, cierro este negocio. Bárbaro, señor. Ha sido un gusto aportar con usted. Es problema suyo. Ahí está su plata. Es líquido. Entonces, esa sí es una economía que está en tus manos. Esa es una jubilación que tú decides cómo armarla, decides cómo utilizarla y decides cuánto quieres arriesgar. Si quieres irte a un riesgo mayor, los fondos de pensiones de los policías y los bomberos de Estados Unidos son normalmente los más seguros que hay, son gigantes. Tienen que cubrir seguros de vida muy grandes, además, porque son trabajos de muchísimo riesgo. Y esos fondos son peleadísimos por los brokers, porque es muchísimo dinero metido ahí. De eso se habla en Billions, ¿no? Eso te iba a decir, ¿quieren ver un poco esta historia? Vean Billions. Billions es una serie que te explica el capitalismo muy grueso y ahí están los fondos de bomberos y policías, que son gigantes fondos, gigantes fondos. Sí, ahí serie. Yo creo para ir cerrando ya y no alargarlo mucho más, nunca la información ha estado tan al alcance de todos, nunca. Si tú estás viendo este video en cualquier plataforma, puedes usar ese mismo tiempo para aprender de lo que estamos hablando. Y al principio, por ahí te duele un poco la cabeza, pones a trabajar las neuronas, pero tienes que hacerlo porque es la única forma en la que puedas salir de esta carrera de ratas en las que nos han metido al final. Y es la verdad, o sea, ahorita nos están robando, los gobiernos nos están robando, los bancos centrales nos están robando, los bancos nos están robando y nosotros tenemos que entender cómo poder salir y se puede salir. Entonces, para ir cerrando, esa es mi recomendación, que aprendan todo lo que puedan, todo está gratis en internet. Ahora tenemos ChatGPT. Yo no entiendo cómo he salido del colegio sin ChatGPT, digamos. O sea, es una locura, ¿no? Esa es mi segunda gran inversión que te podría decir. O sea, yo he comenzado a usar ChatGPT por este señor que me ha enseñado a usar hace muchos años. Yo debo haber sido de los primeros en Bolivia en usar ChatGPT. Que yo conozca ¿No? así, al nivel en el que lo usas tú, sí, y ha sido de los que me han empujado a decir, ponte una cuenta pagada. Va a ser lo mejor que puedes hacer. Hoy, debo decir, una de mis mejores inversiones es una cuenta pagada de una IA. ¿Quieres Gemini? Ponle Gemini. ¿Quieres ChatGPT? Ya no tienes ni discusiones con tu esposa ni nada. O sea, Claro. es maravilloso. A ver, no discutas. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar a ChatGPT, tú sabes todo. Es que es verdad. Es una gran idea tenerlo, señores. Y el gratis funciona igual. Solo tienen que saber usarlo. Ese es el tema, porque es complaciente. Claro, no Hay lo una usen. versión colaborativa ahora, nueva, que salió antes ayer, creo. Versión colaborativa, cuesta $10 más. 30, pueden usarla hasta 5 personas y es colaborativa que el algoritmo se va nutriendo De todos, de familia. todos. Es para empresa. Es para para empresa empresa, o para puede ser empresa, para buenísimo. familia. Una familia es una empresa también. Sí, buenísimo. Bueno, ahora no, este fue el programa más largo, pero el más divertido también, ¿no? Es hermoso. A ver, la recomendación que yo les dejo.
edúquense en algo que les guste y les puede generar un ingreso pasivo. Segundo, no dejes tu dinero durmiendo. Y tercero, no creas que que todas las deudas son malas. Los ricos están endeudados hasta la coronilla, pero están bien endeudados. Sí, exacto. Y no creas que ningún gobierno te va a sacar adelante. Tú tienes que salir adelante solo, por si acaso. Ya eso de creer que te van a pagar las cosas y los bonos no sirve a largo plazo, ¿no? Entonces, la recomendación, si estás viendo esto, usa también el internet para poder informarte y con eso yo cierro igual mi participación y agradecer igual a todas las personas que hemos estado en vivo. Si estás viendo el programa grabado y te gustaría estar en vivo, vamos a ver de hacer esto un poco más seguido para poder responder las bastante, ¿eh? preguntas. Sí, han habido Buenísimo. muchísimas preguntas también. Se ha cortado un ratito por la señal del internet, pero han Lo habido van a varias poder ver preguntas igual. en la página de Hype. Sí, van a poder ver ahí en Hype. Exacto. Buenísimo. Déjennos las preguntas igual que nos quieran hacer para la siguiente semana. Claro. Vamos a tratar de hacer este tipo de programas una vez por semana, los tres, alguna vez con algún invitado también, pero para hablar de esta forma súper orgánica de problemas reales, de gente real y de cosas que realmente le puede servir a cada persona que nos esté mirando. Un saludo. Les he dicho en el en vivo que me iban a hacer mover el auto. Dice. Ah, ¿Necesitas mover mi moto? Cuidado, salga el de blanco. Belleza. gracias. Un saludo, señoras y señores. Muchísimas gracias. Ahí no lo cortes el en vivo, Dan. Vamos a quedarnos un ratito con ellos. Gracias, también. chicos. Pero muchas gracias.